Buenas tardes, compañeros. Vamos a exponer, Sergio y yo, el núcleo de Dirichlet. Vamos a ver algunas equivalencias, diferentes formas de ver a esta función núcleo de Dirichlet y vamos a ver algunas de sus propiedades. Entonces vamos a ver algunos conceptos preliminares antes de entrar al asunto del núcleo. Estas funciones ya las conocemos, las funciones básicas de Fourier. Para cada k número entero, denotamos por phi k a la función básica de Fourier de los reales en los complejos, definida como la exponencial de i a la kx en cada x real. Y definimos a los polinomios, o a un polinomio trigonométrico va a ser una combinación lineal de estas ficas. Otro modo de decirlo es que f va a ser un polinomio trigonométrico si existe un subconjunto de los enteros finito, perdón, un subconjunto de los enteros finito A, y ciertos coeficientes, aquí me equivoqué, ahí es C, debe de ser los complejos, perdón. Una familia finita de los complejos con índice en A, tal es que F se escribe como la suma de estos coeficientes complejos por phi k, por cada phi k. Pero bueno, esa definición también ya la teníamos, nada más es un recordatorio. Y el periodo positivo mínimo, vamos a introducir esta notación de per más de f para cada función de los reales en los complejos, periódica. Este conjunto consiste de todos los números positivos que funcionan como periodos de la función. Es decir, es el conjunto de todos los números positivos, tales que para cada x en los números reales, f de x más t es igual a f de x, o sea, todos los periodos. Y el periodo mínimo de f lo vamos a definir como el mínimo entre todos estos números. Excelente, excelente. Bueno, sabemos que no para cualquier subconjunto de los reales o reales positivos existe mínimo, ¿verdad? Así es. Aquí tuve un poquito de problemas con eso, pero aún así introdujimos la anotación de ver No, que... está bien, entonces si existe, se llama el periodo mínimo, perfecto. Ajá, Pero vamos a ver algún ejemplo. Si la función f es, bueno, coseno, sí. ¿cuál será la respuesta final? El per más de f son todos los múltiplos de 2pi. Y Excelente, el periodo mínimo de 2pi, de coseno es 2pi. excelente. Bueno, para demostrar que no existen periodos más pequeños que 2pi, un razonamiento posible es pensar cuando la función coseno acepta uno de sus valores raros. ¿Cuáles son los valores como más raros de la función coseno? Cuando se hace 0 o 1, No. ¿no? ¿Quién de estos dos es más raro? El 0, ¿No? ¿En qué ¿no? puntos la función coseno se anula? En los múltiplos de 2. Ah, no, en los múltiplos de pi medios, perdón. No, Los múltiplos, ¿no? no. En los múltiplos, En la circunferencia, ¿cuáles puntos corresponden a la ecuación coseno de x igual a 0? los que están, ay, no puedo anotar, mi mouse desapareció. Pi medios más capi. Exactamente. Ah, sí, pi medios más capi, sí. Ya, yo Entonces, puedo. un ángulo es pi medios, ¿verdad? Pero Aquí arriba, sí, y y aquí le abajo. sumamos, exacto, le sumamos k pi. Pueden ver que no son múltiplos de pi medios. ¿Sí? Sí, No son todos los múltiplos de pi medios. Y entonces son dos puntos en la circunferencia unitaria. ¿Y cuáles puntos en la circunferencia unitaria corresponden a la ecuación coseno de x igual a 1? aquí, Solamente un punto, ¿verdad? Entonces sí, este valor es más raro, ¿verdad? sí, sí, cuando se hace 1. ¿Y en qué puntos la función coseno de x toma valor 1? En los múltiplos de 2pi, nada más. Ujú.
Y de aquí está claro que un número menor que 2pi no puede ser periodo, ¿verdad? Sí, Porque la función toma valor 1 en el punto 0 y tomaría el mismo valor en el periodo t, y entonces t no puede ser más pequeño que 2pi, ¿verdad? Porque para los ángulos entre 0 y 2pi los valores de la función coseno siempre son distintos de 1. Bueno, es como una receta general. Si queremos encontrar el periodo, lo mejor es como buscar el valor el más raro de la función. sí, es un razonamiento que usamos más adelante, ahorita se me fue, lo siento. Excelente. Y otro ejemplo. Si la Ajá, función es constante, ¿qué pasa con el sí, conjunto de sus periodos positivos? pues son todos los números reales positivos y no hay, pues no habría este mínimo, sería como, Excelente. Sí. En este caso no existe mínimo y, bueno, mejor no definirlo. Si alguien quiere, tal vez puede pensar que es como el ínfimo del ajá, conjunto es 0, pero ya no sería número periodo, positivo. ¿no? Sí. Entonces, tal vez mejor no definir en este caso. Ujú. Excelente. Aquí está, aquí tenemos ciertas observaciones sobre esta notación, lo que acaba de mencionar el profesor. Ahora una función constante como lo es phi0, que es nada más 1, la función constante 1, sus periodos, o el conjunto de sus periodos serían todos los reales positivos, y pues no está definido el periodo mínimo en este caso. Para la función, para cada k, en los enteros, 2pi está en el conjunto de los periodos de phi k, y si f es un polinomio trigonométrico, también siempre están 2pi en el conjunto de sus periodos. Y una observación más, un poco más general, si t está en el conjunto de los periodos de una función periódica, entonces cada múltiplo positivo de este t va a estar también en el conjunto de los periodos. Y ahora veamos el periodo mínimo de las funciones básicas de Fourier. Si tenemos k en los enteros sin el cero, entonces para cada número real, phi k en x más 2pi sobre el módulo de k, valor absoluto de k, pues lo podemos desarrollar y obtenemos que es phi de k, phi sub k en x. Es decir, que 2pi sobre el valor absoluto de k es un periodo de phi k. Y como mencionaba el profesor hace un rato, phi de x es 1, phi sub k, perdón, phi sub k de x es 1, no es solo cuando x sea 2πj entre el valor absoluto de k. Entonces, de este hecho, es fácil ver que el periodo mínimo va a ser 2pi sobre el valor absoluto de k. Bueno, entonces vamos a ver ahora sí el núcleo de Dirichlet y sus equivalencias. Lo siento, todo está Sí, bien, todo es correcto, pero para que sea un poco más, no sé, claro de qué estamos hablando en los periodos, ajá. es cierto que la función phi3 es 2pi periódica, que uno de sus periodos es 2pi más bien. Sí. Y, por ejemplo, es cierto que uno de sus periodos es 10pi para la función phi3. No. Sí, ¿Sí? pero ¿cuál es su periodo mínimo para la función phi3? 2pi tercios. Ujú. Todos los múltiplos de 2pi tercios también son sus Sí, periodos, sí, ¿verdad? es cierto, sí, aquí. Sí. Pero el mínimo es 2pi tercios. ¿Y cuál número sirve como un periodo común para todas las funciones phi k? Pues el 2pi. Exacto. Bueno, hay múltiplos de 2pi, pero el más pequeño que sirva para todos es 2pi, exacto. Sí. Ujú. Sí, Excelente. por esta observación que está aquí, que phi de x es 1 solo si x es 2πj sobre el valor absoluto de k.
ahí podemos tomar para cada K el J igual a el valor absoluto de K también. Y entonces ya 2pi está en todos los periodos de todas las funciones. Bueno, sí, sí, pero no por el valor 1, sino por la primera línea, ¿sí? Ajá. Ajá. Como demostraron en la primera parte, 2pi sobre el módulo de K sirve como uno de los periodos. Ujú. Lo demostraron para cualquier X. Sí. Ok. Bueno. Bueno, entonces con esto vamos a definir para cada n en n0, es decir, los naturales con el 0, el núcleo de Dirichlet de sub n de los reales en los reales como esta fórmula dn de x. Es la suma desde menos n hasta n de phi k de x, o como explícitamente la suma desde menos n hasta n de e, k y x. Y vamos a ver ahora sí las equivalencias. Una de las primeras equivalencias es que se puede escribir, ahora sí que el núcleo de Dirichlet como una combinación lineal de cosenos. Entonces, la proposición es que dn de x lo podemos escribir como 1 más 2 veces la sumatoria desde k igual con 1 hasta n del coseno de kx. Entonces, la demostración, pues empezamos usando la definición directamente de n en términos de las exponenciales, o de manera explícita las funciones básicas de Fourier. Entonces, demos una sumatoria desde k igual con menos n hasta n y la separamos en dos partes. Una para los índices negativos, desde menos n hasta menos 1, el 0 que nos va a dar un 1 y las partes para los valores positivos. Entonces, la primera suma, cambiamos, bueno, hacemos un cambio de los índices de j igual con menos k y por lo tanto la ecuación la podemos reescribir de la siguiente forma. Nos queda dn de x va a ser una sumatoria desde j igual con n hasta 1 de e a la menos ij de x más 1 y las partes de los sumandos con k igual con 1. Y esta suma, dado que para cada valor de j que esté tomando la exponencial vamos a tener una combinación, ya sea de senos y cosenos, o, o valores reales, bueno, funciones reales, y las funciones reales son conmutativas, entonces podemos cambiar el orden de los índices que tenemos de la suma y empezar desde 1 hasta n, de la exponencial de e a la menos i j de x más 1, y la sumatoria tenemos desde k igual con n, de las exponenciales e a la i kx. Y pues nuevamente hacemos ahora el cambio para la primera suma de j igual con k, y agrupamos ahora sí los mismos términos y nos queda que es 1 más la sumatoria desde k igual con 1 hasta n de e a la menos ikx más e a la ikx, y por las propiedades sabemos que esto es igual 2 veces el coseno de kx y nos queda que es 1 más 2 veces la suma de k igual con 1 hasta n del coseno de kx, que es lo que queríamos demostrar. Y otra fórmula se llama la fórmula cerrada. Y podemos escribir Lo siento, sí. la fórmula anterior. Esta demostración es excelente. Es, digamos, sí, es perfecta la demostración. Pero, a ver, les pido escribirla para n igual a 2, como estamos razonando. ¿Cuántos sumandos tenemos en la definición de n si escribimos con las funciones exponenciales? ¿Cómo agrupamos? Pueden mostrarlo, por favor. De Sí. 2 de x. Con los exponenciales, ¿verdad? Entonces, Sí, por favor, empezamos con la definición con las exponenciales. Y ahora, ¿cuál es la idea? ¿Cuáles sumandos estamos agrupando? Puede solamente indicar con flechitas. No sé. Ya, no escribir. Excelente.
Entonces agrupando esto. Excelente. Y bueno, ya lo puedo escribir como una suma. ¿Tienen dudas sobre esta parte? No. Muy bien. Bueno, entonces vamos con esta fórmula que se llama cerrada. dn de x se puede escribir como seno de 2n más 1 x sobre 2 entre seno de x medios. Entonces, bueno, vamos a recordar las identidades que tenemos para la suma de potencias. Aquí las sumas observen que las estamos comenzando desde 1, no desde 0. Entonces, obtenemos estas identidades. La suma desde k igual a 1 hasta n. Y RK es R menos R a la N más 1 sobre 1 entre menos R. Y la otra, desde menos N hasta 1, de RK, se puede escribir como la suma desde K igual a 1 hasta N, de R a la menos 1 a la K. Y esto, ahí me faltó una R. Una R menos 1. Es R menos 1. De aquí es R menos 1. A la R menos N menos 1. Y bueno, sumando estas identidades, ya no puedo borrar. Sumando estas identidades llegamos y agregándole el 1 que faltaba en aquellas dos. Sumando obtenemos esta última, que es R a la menos N por 1 menos R a la 2N más 1 sobre 1 menos R después de bastantes cálculos. Y bueno, haciendo esa multiplicación, metiendo el R a la menos N en el numerador y ahora lo multiplicamos por este 1 escondido. La escribimos como R a la menos N menos 1 medio menos R a la N más 1 medio. Y abajo queda R menos 1 medio menos R a la 1 medio. Y ahora tomando R como E a la IX, que es la función phi1, pues tenemos entonces que E a la KIX, entonces se escribe como esta expresión que está aquí completa, sobre E a la menos IX medios menos E a la IX medios. Y factorizando el menos 1 nos queda, pues al revés, E a la N más 1 medio IX menos E a la menos N más 1 medio IX. Y eso es 2 veces I, el seno de 2N más 1X sobre 2. Entonces tenemos menos 2I, seno de esto.
Y lo mismo en el denominador, factorizamos el -1 y tenemos 2 veces y seno de x medios. Cancelamos el -2i, arriba y abajo, y tenemos la expresión que buscamos. Excelente. Entonces, aquí utilizaron la fórmula de la progresión geométrica Así es. para la suma donde k corre desde 1, ¿verdad? Sí, sí, para después agregar el 1 en la suma completa. Bueno, aquí están como escondidos algunos pasitos, ¿verdad? Intermedios. Sí, es que son bastantes. Era bastante álgebra lo que me salió ahí. Está bien. Es excelente la demostración, pero quiero que ustedes vean que aquí hay varios caminos equivalentes, todos son buenos y esencialmente son, bueno, es casi el mismo camino. En vez de partir en tres partes, k de -1 de -n a -1, k igual a 0 y k de 1 a n, ¿cuáles otras formas de torturar esta suma se les ocurren? Este camino es Pues, excelente. ahorita se me está ocurriendo sustituir directamente ahí el e a la k y x y asociar cada uno de los senos y no sé. A lo Bueno, mejor podemos trabajar con utilizarlo. e a la k y x o trabajar con r a la k, esto es lo mismo. A nivel de trabajar con la progresión geométrica, es tal vez más cómodo denotar por r esta expresión e a la x para que sea más cómodo ver qué está pasando con la progresión geométrica. Me gusta esta notación. Pero, ¿cómo se podría tratar esta suma de -n a n? La que estamos viendo en la primera línea. Entonces, un camino es partirla en tres sumas de -n a -1, k igual a 0 por separado y k de 1 a n. Es correcto. ¿Cuáles otros caminos se les ocurren? Podemos convertirle en una sola suma, ¿no? Como cambio de índice. Sí, podemos hacer un cambio de índices. ¿Cuál es la potencia como más pequeña que podemos factorizar? El R a la -n, R a la -n. Exactamente, si factorizamos r a la -n, entonces la potencia nueva ya sería r más k, ¿verdad? Y r más Sí. k sirve como una nueva variable. ¿Y cómo corre esta nueva variable? Por ejemplo, j, donde tenemos r más k. ¿Cómo corre esta j? Queremos que sea solo r a la j. Pues desde 0 hasta 2n. Me parece que este camino es el más rápido. Sí, es ah, más segundo. es el más como... sí. Y otro camino posible para trabajar con la suma de -n a n. ¿Cuál es el otro camino? También a veces puede ser útil. Podemos escribir como suma k de 0 a n más otra suma k de, bueno, de -n a 0, ¿sí? Pero en este caso nos sobró un sumando, ¿verdad? Sí, habría que restar uno. Hay que restarlo. R a la 0. Bueno, escribo mal, pero R a la 0 hay que restar. ¿Por qué estoy diciendo estas cosas? Porque el núcleo de Dirichlet o cosas similares se encuentra mucho, bueno, especialmente en análisis armónico, pero cosas similares pueden aparecer en otras áreas de matemáticas. Y hay que saber como varias caras de esta diosidad para rezar y tratarla bien, dependiendo de la situación. ¿Sí? Excelente. Bueno, algo más. Lo que está pasando en el denominador, aquí está explicado de manera excelente, pero les pido repetir este razonamiento en la notación con e a la x para que todos veanlo de manera como para que memoricen otra vez. Si de 1 restamos, por ejemplo, e a la ix, si surge esta expresión,
Entonces, una receta bastante útil es factorizar ¿cuánto? Pues X, ¿no? La Porque menos X por la serie de potencias se va a quedar menos X. Bueno, se puede factorizar menos, por ejemplo, para que se vea un poco más bonito, pero esto no importa. Y lo importante para que se convierta en algo trigonométrico, ¿qué tenemos que factorizar? Pues el E a la IX, ¿no? Quedaría como L a menos Sí, IX por... Bueno, si factorizamos E a la X, sale en otro sumando E a la menos X. al menos Esto, un medio. sí, el chiste es factorizar como la mitad exponencial con la mitad de la potencia, E a la IX medios. Es el trucazo principal. Ujú. Bueno, aquí sale ¿cuánto? E a la menos IX medios menos E a la IX medios. Ujú. Menos E a la IX medios, y esto se convierte en, por supuesto, esto ya como explicar, ya se convierte en Menos 2I seno excelente. de X medios. Bueno, para que ustedes como memoricen mejor este truco, si ustedes ven una expresión E a la I alfa menos E a la I beta, puede ser útil tal vez factorizar ¿cuánto? Mm, La mitad, digamos, La mitad, pero en suma, ¿no? la mitad Ah, de la no. suma, exactamente. El promedio de estos dos, ¿sí? Alfa más beta entre 2. Es como la idea general, factorizar el promedio de estos dos. Y bueno, o es como la media geométrica de estos dos números. Y aquí sale cuánto en este caso, E a la menos alfa menos beta medios, ¿verdad? Y, ujú. y, y E a la... no, dijémoslo. Aquí es más. Eh, Aquí es menos, ¿verdad? Menos. Y alfa menos beta medios. ujú. Bueno, ¿para qué lo hacemos? El primer factor ya no se simplifica, este factor, pero todo el paréntesis se convierte en ¿cuál función? En 2 seno de 2I seno de alfa menos beta medio. Exactamente. Exacto. Bueno, sugiero que ustedes como memoricen este truco. Se puede hacer a nivel de R, por supuesto, como está escrito aquí, o trabajando directamente con E a la X, como les guste, dependiendo de la situación, pero es un truco muy útil cuando trabajamos con diferencias de exponenciales. Bien. Ujú. Bueno, continuamos. Sí, claro, adelante. No puedo avanzar. Mm. Vamos a ver las propiedades ahora. Una de las propiedades es ver que el valor de 2pi pertenece al conjunto de los periodos de la función, bueno, del núcleo de Dirichlet. Esa es una forma equivalente de ver que la función de núcleo de Dirichlet es 2pi periódico. Entonces, la proposición es que para cada n en los naturales, el valor de 2pi va a pertenecer al conjunto de los periodos del núcleo de Dirichlet. Bueno, la demostración es un poco sencilla. Pues es ver que al considerar d su índice de x más 2pi, pues en forma fácil, sabemos que es la sumatoria desde k igual con menos n hasta n de las funciones básicas de Fourier evalúan x más 2pi.
Y estas funciones, pues ya sabemos que son 2pi periódicas, por lo tanto nos va a regresar la misma función básica de Fourier. Y lo cual nos queda la función del núcleo de n de x. Y con eso, pues, por lo tanto, 2pi va a pertenecer a este núcleo. Es más, si hiciéramos esto inductivamente, aumentáramos cada vez 2pi veces un valor de 2pi más, podemos concluir que dn de x más 2mpi siempre va a ser igual a la función de n de x. Excelente. Bueno, aquí, ¿qué podemos notar? Que para una de las funciones phi k, para una de las funciones básicas de Fourier, es cierto que 2pi es su periodo mínimo. Sí. Es cierto que 2pi es el periodo mínimo positivo de phi k. No, es 2pi sobre valor absoluto de K. ¿Cierto? Entonces, la función, por ejemplo, phi 5, ¿cuál periodo mínimo tiene? 2pi sobre 5. Ujú. Entonces, 2pi no es el periodo mínimo de estas funciones, de cada una de estas funciones phi k, excepto phi 1, ¿sí? O phi menos 1. Pero es uno de sus periodos, es importante, ¿entienden? Y aquí buscamos como algo común entre ellos, que para todas las funciones phi k, con k de menos n a n o de menos infinito a infinito, para todas las funciones phi k, 2pi es uno de sus periodos y por lo tanto también es un periodo para su suma o para cualquier combinación lineal. Está clara la situación, que no es su periodo mínimo, pero es uno de los periodos para cada una de las funciones. Excelente. Bueno, la función de n para cada n es par. Bueno, para n0 supongo que también, ¿no? Pero es constante. Pero si n está en los naturales, lo interesante es que esta dn es par. Si x es un número real, entonces dn de menos x utilizamos la equivalencia como combinación lineal de cosenos. Y ahí se me fue un 2. Ahí se me fue un 2. Es 1 más 2 veces la suma del coseno de k por menos x. Y esto es 1 más 2 veces el coseno de kx, porque el coseno es una función par. Y pues eso es el núcleo de Dirichlet en x. De aquí no va. Bueno, otra propiedad importante que se tiene que considerar, bueno, son los valores especiales que puede tomar este núcleo de Dirichlet. Entonces la proposición es que dn evaluado en 2mpi nos va a dar igual a 2n más 1, donde m es un número entero que consideramos. Entonces, bueno, para demostrar esa parte, es fácil, partimos de que dn evaluado en 2mpi, lo podemos escribir como dn en 0 más 2mpi. Y aquí es importante lo que habíamos visto para la parte de que es 2pi periódica, lo regreso un poco, que habíamos visto esta parte, que habíamos concluido que se podía obtener que dn de x más 2mpi va a ser igual a la función de n de x. Entonces, aquí no se va. Entonces, usando esta propiedad, aquí tenemos 0 de más 2mpi y nos va a dar dn de 0. Entonces, que usando ahora la representación en forma de combinación lineal de cosenos, que es 1 más 2 veces la sumatoria desde k igual a 1 a n de coseno de 0, el cual vale 1, y la suma desde k igual a 1 hasta n de 1, siempre, bueno, de la función constante 1, de valor constante 1 nos va a dar n. Entonces nos queda que es 1 más 2n. Y entonces ya queda demostrada esta parte. Excelente. Bueno, propongo ver
como otra demostración de lo mismo. Se puede usar esta fórmula, es un camino excelente, pero también hay otra fórmula con las funciones phi k. ¿Cuál es la fórmula con las funciones phi k? Entonces, bueno, Phi k de 0, si ya evaluamos en el punto 0. Mm, ¿Y cuántos sumando son? Son 2n más 1. Bueno, ¿por qué estamos viendo varias demostraciones? Porque el núcleo Dirichlet hace como papel crucial en toda esta teoría de series de Fourier, por eso quiero que ustedes lo vean de varias maneras. Excelente. No, y aparte de que toma ese valor en los múltiplos de 2pi, en 2mpi, este 2n más 1 es el valor máximo que toma dn. Es decir, para todo x en r, el valor absoluto de dn en x es menor o igual que 2n más 1. Y tomando el valor absoluto con la fórmula de combinación lineal de cosenos, utilizamos la desigualdad del triángulo y tenemos 1 más 2 veces la suma desde k igual a 1 hasta n del valor absoluto del coseno de kx. Cada uno de estos cosenos de kx es menor o igual que 1. Entonces, regresamos a la suma que teníamos en la diapositiva anterior. 1 más 2 por la suma desde k igual a 1 hasta n de 1. Entonces es 1 más 2n. Y la igualdad solo se alcanza en los múltiplos de 2pi, los múltiplos enteros. Si x fuera un número distinto de los múltiplos de 2pi, o sea, un número que no es múltiplo de 2pi, y que alcanza este valor 2n más 1, entonces existiría un k. No, perdón. Como x no es un múltiplo de 2pi, existe un k de modo que el valor absoluto del coseno de kx es menor que 1. Entonces, por este k que podemos encontrar, bueno, sería yo creo que mejor asegurarlo para n menor, k menor igual que n, el valor absoluto de k menor igual que n. Entonces, Sí, 2n es más correcto. ¿Cuál k siempre sirve? el 1. Ujú. Sí, podemos tomar K el 1. igual a 1 siempre sirve, ¿o no? Ah, Sí, si no es múltiplo de 2pi, ahí no vale 3. es que aquí es un poco, yo creo que es mejor por separado pensar sin valores absolutos en el, ah, digamos, existe un k igual a 1, tal que coseno, digamos, coseno de x será menor que 1, ¿verdad? Sí. Cuando no estamos en múltiplos 2pi, coseno de x es menor que 1, y si pensamos sin valores absolutos, es fácil ver que obtenemos una contradicción, ¿verdad? Ujú. Sí. Y bueno, yo sugiero pensar aquí por separado, eh, demostrar que el valor será menor que 2n más 1 y mayor que menos esta cosa, ¿verdad? Menos 2n más 1. Porque aquí es un poco, bueno, así como está escrito es un poco dudoso.
Tal vez es correcto, pero uno necesita razonamientos auxiliares. Por ejemplo, si n es igual a 2 y pi y x es igual a pi. O si n es igual a 1. Si n es igual a 1 y x es igual a pi, ¿verdad? Entonces parece que el coseno de x tiene módulo igual a 1, ¿verdad? Sí. Entonces, así como está escrito literalmente no funciona, pero pensando por separado, acotar por arriba o por abajo, tal vez va a funcionar. Yo creo que yo cometí un error allá en la demostración, lo siento. Pero se puede corregir entonces, de alguna manera. Sí, lo corregimos. No, como se obtiene una contradicción al suponer que existe un número distinto de múltiplo de 2pi, donde el valor absoluto de dn sea igual a 2n más 1, tenemos que la igualdad solo se alcance en los múltiplos de 2pi. Y de aquello como la igualdad solo se alcanza en los múltiplos de 2pi, pues tenemos que el periodo mínimo de cada dn es 2pi. Excelente, excelente. Bueno, con esto parece que se termina su presentación, ¿verdad? Sí, sí, son las propiedades y las equivalencias del núcleo de Dirichlet. Excelente. Bueno, entonces voy a decir un par de palabras. O no sé si todavía hay dudas sobre este tema. No, no importa. Bueno, una pregunta importante, si tienen dudas sobre los problemas del examen, que abarca la mitad del curso, será este jueves, ¿verdad? Sí. 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 ¿Cuáles son sus dudas principales? ¿Qué prefieren? ¿Que el examen sea largo de 2 horas o que sea cortito de 1 hora y media? Bueno, dependiendo de estos problemas, valen un poco más o un poco menos. El de 2 horas es bueno, ¿cuál es la Digamos, diferencia más bien? digamos, si es de 2 horas, tienen que resolver, por ejemplo, 5 problemas para la calificación excelente. Y si es de 1 hora y media, tal vez 4 problemas. ¿Sí? ¿Qué es mejor para ustedes? Pues yo creo que el de hora y media. Bueno, yo preferiría el de hora y media. Sale más rápido uno de ahí. Pues sí, podría ser que viéndolo así. Por mí también está bien. ¿Prefieren que sea corto para sufrir menos, liberarse? ¿Sí? Bueno, piensen, hagamos una encuesta ahorita, hoy en la noche, pero ya les avisé. No sé si algún problema específico les causa dudas de la lista de problemas o de los ejercicios que mencionamos en clase. Yo tengo una duda. Es que habíamos comentado Adelante. cómo eran los caracteres de los reales, pero, o sea, creo que en mi cabeza quedó que eso no lo habíamos demostrado, ¿verdad? Exacto, no lo hemos demostrado y creo que, bueno, no estoy seguro si sería bien preguntarles o no, como no lo hemos demostrado. Oh, ok. Sí, es Es decir, que haciendo demostrar que los caracteres de los reales son así, no, obviamente no viene en el examen, y de allá sale que los caracteres de la circunferencia unitaria son de cierto tipo. sí, exacto. O sea, justamente. Yo creo que no podré preguntarles esto en el examen porque, bueno, Ah, sería como ilógico, no lo pueden entender bien. ya, ya, ya. Y bueno, es más como comentario, Pero los caracteres, los caracteres del grupo ZN y los caracteres de los enteros sí son temas que son accesibles y sí pueden venir. ya.
Bueno, los otros, demostrar que los caracteres de la circunferencia son los enteros, pues sale con eso, pero pues Sí, sí se pero puede. como aceptamos algo muy fuerte sin demostración, no me gusta la idea. Ujú. Ah, ok, ya. Es que creo que yo me había quedado con la vaga idea de... es que como en el curso anterior, bueno, no, el de teoría de operadores, trabajamos caracteres en las álgebras, como que tratando de hacer ejercicios, quería mandar como que la unidad a la unidad y luego me di cuenta que aquí, cuando estamos trabajando en grupos, el codominio siempre va a ser la circunferencia unitaria, ¿verdad? O sea, no son, Sí, son caracteres de grupos en este caso. Y que además los obligan aceptamos a que tengan que el módulo 1. codominio es esto. Exacto. Eso de obligarlos a que tengan módulo 1 es como para que case con lo de las álgebras, o sea, para que sigan siendo... Puede eh, pensar que estamos pensando en las representaciones unitarias. mm, Es como pensar que los números de módulo 1 nos dan, son como matrices unitarias uno por uno. Y se puede demostrar en general en la teoría de Fourier que las representaciones unitarias deben ser así. Las representaciones unitarias irreducibles deben ser unidimensionales, entonces deben ser matrices de, de tamaño 1 por 1, matrices unitarias, pero las matrices unitarias de tamaño 1 por 1 es lo mismo que números complejos de módulo 1. Entonces aquí hay como algunas cosas intermedias que permiten relacionar esto con la teoría de representaciones general, pero no tenemos tiempo para esto. ok. Entonces, representaciones, lo siento, caracteres de grupos que estamos considerando, sí son funciones que toman valores en la circunferencia unitaria. No hay forma de imponer esa condición de que vayan a algo de módulo 1. Bueno, una definición general es el concepto de representación unitaria, cuando los valores son matrices unitarias. Y estos números de módulo 1 son matrices unitarias uno por uno. Pues en realidad, representaciones de grupos deben ser operadores lineales, deben ser matrices. Y para que sea todo más bonito, más simple, uno trabaja con matrices unitarias, representaciones unitarias, y luego se demuestra que en el caso de grupos conmutativos, las representaciones irreducibles que no se pueden descomponer más fáciles deben ser de dimensión 1 y por lo tanto son números de módulo 1. Pero bueno, todo esto no podemos ver en este curso. Hay otros temas como más, bueno, más elementales, más necesarios. Ya. Pueden verlo como una tarea teórica adicional si quieren, pero más importante elegir y resolver la tarea grande práctica. Y sobre eso, profesor, en el examen vendría también algo sobre escribir un programa. Sí, claro. Ok. Sí, los ejercicios que hay de programación son muy importantes, es como una parte indispensable del curso. Ok. ¿Tienen alguna duda? Mm. Bueno, si no tienen dudas, bueno, si hay dudas pueden preguntar por WhatsApp, pero si no hay dudas, propongo, no sé si alguien está listo para compartir su pantalla y ver, escribir juntos algún programita en Sage. Si quieren, yo... Muchas gracias. O podría ser en Numerical Python, pero muy bien. Entonces, Juanita prefiere en Sage, ¿verdad? sí, el que guste. Sí, excelente. Adelante. Entonces, vamos a necesitar ver un archivo de texto donde escribir el programa en un archivo de texto.
Ah, lo puedo escribir mejor así en la terminal. O necesariamente. Sugiero guardar, es que vamos a definir varias funciones, mejor guardarlas en un archivo para no perder. Y es como la manera buena de programar, guardar funciones. No, bueno, lo que normalmente hacía era guardarlas, pero directo desde aquí. Aquí y luego... no sé. Oh, excelente. Bueno, propongo llamarlo como experimentos con núcleo Dirichlet, algo así. Excelente. Bueno, si escribo en Sage es mejor dar extensión Sage también, pero bueno, como sea, no importa. Ah, pero sí lo guardé extensión Sage, perdón. Ah, no, lo guardé .py, perdón. Esto no importa como sea, pero es como una sugerencia de estilo. No, la costumbre, perdón. Ya. Entonces, definimos una función def. Esta función será núcleo de Dirichlet, no sé cómo le gusta denotar. Núcleo de Dirichlet con subíndice 1, porque esto será una de dos formas. Bueno, vamos a programar varias formas equivalentes. Con dos argumentos. Un argumento es n, el número como la potencia, ¿verdad?, más grande. Y otro argumento es, por ejemplo, x, o puede denotar de otra manera, es el argumento angular. Bueno, la forma más breve de escribirlo y que el valor sea exactamente real, entonces devolver 1 más dos veces por la suma, y recuerden cuál es la suma que vimos hoy. Coseno de Coseno de KX. ¿Coseno de quién? Coseno de... KX. Pero nos falta poner como un for, ¿no? Faltó K. Coseno de K por X. Es 2 por coseno de kx por k en range n. Este for vamos a meter dentro de la suma. La suma nos permite organizar como un for escondido. No. Se escribe la expresión, bueno, voy a escribirlo. Entonces es como sum. Por ejemplo, cómo sumar los cuadrados de números de los primeros naturales. K al cuadrado. Es un ejemplo. For K en el rango 5, por ejemplo. ¿Sí? Es ya, perdón. la sintaxis poderosa de Python. Por supuesto, se puede escribir como un ciclo más clásico, pero así es más breve. Ahí me falta una X. Bueno, en nuestro caso es coseno de K por X. Yo solo puse un ejemplo de la sintaxis, pero aquí es coseno de K por X. Aquí es importante que la suma debe ser con K desde 1 hasta N. ¿Cómo escribirlo en Python? Para que K corra de 1 a N. 1, Grados, puntos. N más 1. Muy bien. Entonces, un paréntesis cerramos range, otro paréntesis cerramos suma y creo que ya, ¿verdad? Ya, tenía uno de más. Bien.
Es la primera forma de calcular el núcleo de Dirichlet. En la lista de argumentos sería suficiente con 2 argumentos. No necesitan más, me parece. Entonces, es una forma de calcularlo. Y la otra forma, por favor, otra función, def núcleo Dirichlet 2, como cociente de funciones trigonométricas, también con argumentos n y x. Entonces sería regresar, return. ¿Recuerdan la expresión Yossi? La del seno, Ajá. ¿sí? Es seno de 2n más 1 por x sobre 2 entre seno de x sobre 2. No, pero todo eso está dentro del Sí, sí, argumento sí. del seno. Justamente iba a colocar el otro paréntesis. Ajá, Dividido entre 2. así. X medios, ¿verdad? Ujú. Y ya. Pero en el primero pusiste seno con i. Sí, sí. Perdón. Hay otro pequeño error de la sintaxis. X medios tendría que ser entre paréntesis, ¿no? No, y 2 por n. ¿Cómo? El asterisco entre el 2 y la n. Claro. Bueno, esta expresión funciona bien cuando x no es múltiplo de 2pi, ¿verdad? Pero, bueno, nosotros vamos a llamar esta función solamente con x entre 0 y 2pi, entonces creo que es suficiente descartar el caso cuando x es igual a 0 o algo así. Entonces, podemos decir que, bueno, aquí ponemos la condición, si if x es diferente de 0. Esto es muy malo, por supuesto. Con números reales, comparar con 0 es muy malo. Se puede escribir en una sola expresión. La sintaxis de Python es muy buena. Tengo una duda. O sea, Ajá. ¿varía si uno lo escribe en una sola línea a varias? ¿O solo es como Se puede separar línea usando el separador, digamos, así. Pero aquí no será necesario. Solamente entonces escribimos si x es diferente de 0. No, esto se escribió al revés. Entonces la sintaxis es así. Si se cumple la condición C. En otro caso, B. Ya. Es que como que me acostumbro mucho a escribirlo como por varias líneas. Entonces, si x. Si x es diferente de 0, creo que con el signo exclamación se puede escribir. En general, les sugiero evitar esto. Hay maneras de evitar comparar números reales. Igualdad exacta para números reales computacionalmente no tiene sentido. En este momento estamos invocando al diablo. Pero por falta de tiempo, sí vamos a escribir diferente de 0 de manera simple. Entonces, en realidad, cuando quieran hacer algo para x pequeños, entonces hay que inventar formas como tratar x cercanos a 0, tal vez trabajar con series, pero por ahora no tenemos tiempo. Vamos a poner else. Else. Y recuerden cuál es el valor cuando x es exactamente igual a 0. 2 por n más 1. Más 1. Sí, es el número de sumandos. Desde menos n hasta n son 2n más 1 números. Bueno, es una forma muy imperfecta, pero al menos hemos recordado que son dos casos, ¿verdad? Que x puede ser 0, en este caso se necesita un valor especial. Bueno, y escribimos otra función test value o probar valor núcleo Dirichlet.
Y también damos dos argumentos, n y x, o si quiere puede dar solamente n y x. Definimos de manera aleatoria, aquí ya depende de sus gustos. Entonces x es, bueno, hay varias maneras, pero en Sage creo que lo más natural sería RDF, Real Double Field, RDF, punto random element. Guión bajo element. Entonces, en Python sin Sage, digamos, en numerical Python, hay función random dentro de cierto paquete que se puede usar, pero aquí random element, y creo que son dos argumentos. ¿En qué intervalo queremos? De 0,2pi, por ejemplo. O sea, de Solamente dar dos números aquí. Ah, ya. Que él entienda así. O de 0 a pi si quiere. Okay. Y la función puede, aquí depende de sus gustos. Primero, tal vez podemos calcular v1 como el valor que da la primera función, v2 como el valor que nos da la segunda función y regresar tal vez tres cosas. Estos dos números y el valor absoluto de su diferencia. Aquí depende, por supuesto, de sus gustos, como les gusta hacer las pruebas, pero propongo hacerlo así en este momento. Entonces, return, tres objetos, V1, V2, el valor absoluto de la diferencia entre V1 y V2, exacto. Ya está, ya hemos programado algo, entonces podemos probar cómo funciona en la terminal. Lo importante que quiero que ustedes se acostumbren es escribir muchas funciones propias. Que cada función haga algo interesante, que tenga argumentos, regrese valores, y ustedes tienen que jugar con estos valores, con estas funciones que ustedes mismos escriban. Algún de su agrado o cualquiera. Y está. Bueno, sí. Pues, funciona perfecto, ¿sí? Bueno, aquí no vimos cuál X se generó. Si quieren, para las funciones que hacen la prueba, pueden también usar comandos como print para que muestren algo, porque es la prueba. Pero las funciones que hacen como el trabajo importante, como esta función que calcula algún valor, dentro de estas funciones es importante no utilizar los comandos print, porque podemos digamos, llamar estas funciones muchísimas veces y cada vez ver estos resultados intermedios sería tal vez mal. Entonces, funciona bien, ¿sí? Uno podría escribir función como big test o algo así, donde y n y x se generan muchas veces y regresar el error máximo posible, pero ahorita no hay tiempo para hacerlo. Propongo hacer otra cosa en el intérprete. Ya en el intérprete. Aquí. Exactamente. Vamos a graficar esta función y quiero que ustedes, digamos, aprendan este sintaxis lambda. Bueno, primero un ejemplo. G igual a lambda t. Lambda, lambda. Creo que escribo. Lambda. Lambda. Sí, ya está bien escrito, ¿verdad? Claro que no. Hay letra B. Después de M, lambda. Ya, perdón. Muy bien. Espacio, alguna variable, por ejemplo, U, dos puntos, y vamos a poner algo simple, coseno de U. Bueno, coseno de 2 por U.
con esto hemos definido una función y ya podemos llamar simple, digamos, cuánto vale g de pi. ¿Qué les parece? 1. Excelente. Bueno, ahora la tarea es denotar con una letra simple, por ejemplo, con F. F minúscula vamos a denotar el núcleo de Dirichlet, pero para n igual a 3. Entonces sería que lambda núcleo de Dirichlet 1, lambda u, exacto, 2 puntos, núcleo de Dirichlet 1. Y en vez de n poner algún valor que le guste, 3 o 4, algún valor específico. Sugiero más pequeño. Ok, 3. Y 1. Y 1. Y ahora estamos listos para graficar. Sería plot f, coma, 0, 2pi. Creo que solamente son argumentos simples, sin paréntesis. Pero si funciona así, está bien. Yo no recuerdo. Bueno, se ve que el valor máximo, ¿cuánto vale el valor máximo? 7. 7. Está bien, ¿verdad? 3 por 2 más 1, 7. Y se alcanza solamente en el punto 0 y en el punto 2pi. Bueno, en este intervalo que graficamos. Podríamos graficar de 0 a 4pi, a ver. Bueno, y si bueno, ahora definimos por favor el núcleo de Dirichlet con n igual a otro número, algún otro valor que le guste. Pero como función, ¿verdad? Exactamente, así como está escribiendo. ¿Con el 1? Como le guste. Tenemos con el 2. También puede usar con 2. ¿Otro número? 4. ¿Y lo gráfico? Bueno, se ve que n determina como el número de máximos, ¿verdad? Máximos locales. Si pensamos que 2pi es el mismo punto que 0, ya no lo contamos otra vez, podemos decir que hay cuántos máximos. Este máximo local, este máximo local y este máximo local, ¿verdad? Son 4 máximos locales y es lo mismo que el valor de n, ¿verdad? Sí. ¿No tienen alguna duda en este momento? Pero se supone que aquí en estrés, pero acá siguen habiendo como sus 4 puntos máximos locales, ¿no? Es que 2pi es el mismo que 0. ¿Sí? Son 3 máximos locales en un periodo, Ok, ¿verdad? ya, este es lo mismo que ya, sí tiene razón. Oh, ya, sí. Son puntos solamente donde la función... bueno, es buena pregunta, digamos, en qué puntos o cerca de qué puntos se alcanzan máximos locales. Es una buena pregunta. Creo que no recuerdo si aquí podemos dar una fórmula explícita. Creo que sí, porque finalmente vamos a sumar, restar cosenos, senos en el numerador. ¿Sí? Eso va a simplificar. Entonces, es buen ejercicio pensar en los máximos locales de la función del núcleo de Dirichlet. Bueno, no sé si tienen alguna duda en este momento.
Bueno, muchas gracias, Juanita. Usted ya sabe que tiene experiencia de escribir programas. Más o menos. No sé si alguien puede y quiere compartir su pantalla para hacer un pequeño cálculo a mano. No sé, solo escribir fórmulas en algún pizarroncito. Yo lo puedo hacer, pero necesito ir por mi cargador nada más. Voy, no me tardo. Bueno, fue mi error estratégico que no escribí una presentación separada sobre la convolución periódica cíclica. Convolución periódica, bueno, cíclica o periódica es como lo mismo, donde la integral se toma solamente de 0 a 2pi para las funciones 2pi periódicas. Ya mencionamos esta convolución, pero no escribimos bien sus propiedades y cómo interactúa con el núcleo de Dirichlet. Por alguna razón, yo olvidé escribir este tema por separado, no sé qué pasó. Bueno, aquí no lo escribí en la lista de problemas, pero lo que vamos a ver ahorita es mostrar que cuando hacemos la convolución periódica de una función f arbitraria con una de las funciones básicas de Fourier, el resultado es algo muy simple. Vamos a resolver el ejercicio 42. Y con el ejercicio 42 sale fácilmente el ejercicio 47, que la convolución del núcleo de Dirichlet con una función arbitraria f, bueno, integrable en un periodo, nos da su enésima suma parcial de Fourier. Pueden pensar que el núcleo de Dirichlet vive para esto. Si encuentran en la calle al núcleo de Dirichlet, preguntan cuál es su sentido de existencia en la vida. Se dice para cumplir con esta fórmula. Listo. Muchas gracias, Abdiel. ¿Puede compartir de alguna manera la pantalla? Sí. Un pizarrón. A ver. Ay. Ah, no, esta vez. Necesito abrir uno. Excelente. Ahí está, uno nuevo. Bueno, propongo recordar la definición de la convolución cíclica o periódica. Estamos suponiendo que f y g son dos funciones de clase L1 con subíndice 2pi periódicas. Exactamente. Bien, En los reales. ajá. Los valores son complejos, por eso no escribimos. Entonces, f asterisco g, la convolución de estas dos funciones, también será una función, y su valor en el punto x, f asterisco g en el punto x, se define como 1 entre 2pi, la integral de 0 a 2pi, y recuerdan, cuando hablamos de una convolución, pues cómo tenemos que evaluar f y g. Excelente. Así se define la convolución. Bueno, aquí depende de gustos escribir paréntesis alrededor de f asterisco g o no escribir, pero así como está escrito es aceptable. Ahora, en vez de g, vamos a sustituir una de las funciones básicas de Fourier. Entonces, en otra línea, calculemos la convolución f con phi sub k. Ah, así como aparte. Sí. En un punto x.
Bueno, habría que poner la fica explícita, ¿no? ¿Cómo sea esto? No importa. Bueno, así como está escrito está bien, pero tal vez será más fácil recordar que la convolución tiene propiedad conmutativa Oh, y cambiar de papeles f y phi. Les dejo como un ejercicio, pueden ver que con un cambio de variables sale lo mismo, pero vamos a simplificar un poco el trabajo. ujú. Ahora transformamos phi k de la diferencia, cómo se transforma. Sí. Muy bien, aquí hay un pequeño error de Ok. dedo, fácil de corregir. Ajá. ¿Y qué pueden decir sobre esta expresión? ¿Cómo se simplifica? ¿Cómo se denota? Como la F, su coeficiente kdécimo de Fourier. Pero sin el 2pi. Ah, sí, pero sin este. Sí. Con subíndice, K. Ah, no, ¿verdad? es K. Sí, sí, sí. Bueno, hay que entender la naturaleza de estos objetos. Finalmente, f gorrito sub k, ¿quién es? Es una matriz, un cocodrilo, ¿quién es? Es un número. Ujú. En esta situación, cuando k es fijo ya es un número, entonces este número se multiplica por una función, ¿verdad? Por e a la i kx. Entonces ahora, como tenemos la igualdad de dos funciones, en el lado izquierdo está una función, en el lado derecho está una función, podemos escribir un poco más breve exactamente la igualdad de estas dos funciones, usando ya sin escribir explícitamente el argumento x. Bueno, aquí está escrito x y no está muy bien. ¿Cómo no escribir x? Para Sería la esto, función básica. exactamente. Entonces, es una propiedad maravillosa que cuando convolvemos f con una función básica de Fourier, sale la misma función básica de Fourier, phi k, ¿sí? Multiplicada por solamente un coeficiente de la función f. Esto parece un poco a lo que hace la delta de Kronecker, ¿verdad? Con una suma, como solamente saca un sumando una información que le gusta. Bueno, ahora de aquí sale como ya un corolario muy simple. Propongo escribir en otra línea f convolución con sk, perdón, con d sub n. F convolución con d sub n, donde, recuerdan, dn es el núcleo de Dirichlet. Vamos a sustituir. Si quieren pueden trabajar con x o pueden no trabajar con x, ya podemos hacer todo a nivel de funciones. Obviamente la convolución, como se define por medio de una integral, tiene propiedad lineal exactamente y sale. Es la suma parcial de Fourier, ¿no? Exactamente. Es igual, por definición, esta expresión denotamos por es igual a S sub nf. Es una notación que se usa para la suma parcial de Fourier, exacto.
Es una función, si quieren pueden evaluar ambos lados en X, pero ya lo escribimos a nivel de funciones. ¿Sí? Entonces, esta función que está del lado izquierdo, la convolución de f con el núcleo de Dirichlet, es lo mismo que la enésima suma de Fourier de la función f. Es el sentido principal del núcleo de Dirichlet, sirve para esto. Y ya vimos, aunque creo que no era muy claro, no era muy entendible, que usando esta fórmula y algunos otros casos se puede demostrar la convergencia de series de Fourier, la convergencia puntual, suponiendo que la función f cumple con la condición de Dini, o aún mejor, si f es suave, por ejemplo, una vez continuamente derivable, es suficiente para la convergencia puntual. ¿Sí? Está claro. ¿Sí? Entonces, la enésima suma parcial de Fourier se escribe como la convolución periódica de f con el núcleo de Dirichlet. Es el propósito principal del núcleo de Dirichlet para servir en esta fórmula. Pues con esto, desgraciadamente, tenemos que terminar la clase porque yo debo ir a una reunión administrativa. Si tienen algunas dudas sobre el examen, adelante podemos comunicar por WhatsApp y si habrá mucha necesidad podemos reunirnos tal vez mañana a las 3 o algo así. Si tendrán muchas dudas y fuertes. Sí. Ok, profesor.